Hola, 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 queridos Qualitiers. Estamos aquí en otro capítulo de nuestro canal de YouTube de Quality and Alpha con un invitado muy especial, Andreu Climent. Muy buenas, ¿cómo estás, Andreu? Hola, muy bien. Pues la verdad es que muy contento de poder participar hoy aquí. Es un emprendedor de los que nos gusta tener aquí. Tiene un bagaje importante detrás, tanto a nivel formativo, donde es doctor, creo que en electrofísica, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, es el CEO y fundador de la startup Corify. En el foro habéis visto que ya algunos hemos invertido en ella. Y bueno, qué mejor persona que él para presentarse un poco quién es y explicarnos un poquito qué es esto de Corify a todos. Bueno, pues un placer, Emilio, poder estar aquí, poder participar hoy en esta tarde y encantado de poder contaros un poquito más qué es Corify, qué es lo que estamos haciendo y que agradecer el apoyo en la inversión y cuáles van a ser los siguientes pasos. Tenemos ahí algún amigo ilustre, médico e inversor que también está invertido en Corify. De hecho, su opinión fue clave. También hay alguno otro que creo que no la ha convencido porque bueno, dice que también es un sector difícil, lógicamente, donde hay mucha competencia, que compites con aparatos pues, mucho más económicos como el electrocardiograma, pero bueno, ahora para eso estás tú aquí, para explicarnos las ventajas del dispositivo, ¿no? que tienes y sobre todo pues para saber hacia dónde se dirige la empresa, cuál es el objetivo y cuáles son las ventajas competitivas que pueda tener en un futuro. Pues perfecto. Yo, si quieres, arranco y os cuento un poquito cuál es el problema en el que nosotros nos planteamos. Como bien comentabas, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y doctor en electrónica, y desde hace pues, algo más de 15 años, cuando acabé la carrera, siempre he estado trabajando en hospitales o muy cerca de hospitales. Una de las cosas que, por lo menos a mí, me resultó muy curioso es que cuando estás trabajando en investigación o en electrofisiología, en cardiología, que es el área donde yo me especialicé, te das cuenta de que hay muchísimos pacientes y que muchos pacientes periódicamente vuelven a pasar por el servicio de cardiología. Y en concreto, una de las arritmias más frecuentes, uno de los problemas que más veces sucede, es que los pacientes tienen lo que se conoce como una fibrilación auricular. Una fibrilación auricular es cuando el corazón, en vez de ir regular, todos tenemos un corazón que va latiendo cada 60-80 latidos por minuto, se pone a latir de forma irregular, como si fuese un reloj escacharrado y va a 200, a 140, 120, pulsaciones que va cambiando. Eso Eso es como provoca. lo que, perdona, los comunes mortales lo denominaríamos quizá una arritmia, ¿no? O no es del todo correcto. Exacto, exacto. O sea, hay muchos tipos de arritmias, pero la más frecuente es esta. La más frecuente es la fibrilación auricular, que de hecho está estimado que nos va a pasar a uno de cada 3 adultos a lo largo de nuestra vida. O sea, desafortunadamente hay Pues, muchos. Solo en España se estima que hay 1 millón de pacientes que sufren una fibrilación auricular. pues yo seguro que estoy entre esos que me toca el día de mañana, porque a mí me toca todo. La verdad es que es muy común en la gente mayor, pero desafortunadamente también va siendo más común en la gente más joven. Y el principal problema es que es una arritmia que no es muy difícil de diagnosticar. Pasa con la mayoría de arritmias, los pacientes tienen síntomas, tienen molestias, no pueden dormir, notan que el corazón no les funciona bien, pero una vez está diagnosticado, y eso como bien decía se puede hacer con cualquier electro, no hace falta, bueno, ahora mismo hasta el Apple Watch creo que es capaz de diagnosticarte la arritmia, lo difícil es saber qué tratamiento hay que poner en marcha para ese paciente, porque hay tratamientos farmacológicos que desafortunadamente solo funcionan en un 30-40% de los pacientes, o sea, la mayoría de pacientes no les podemos dar fármacos o no les funcionan bien, tienen muchos efectos secundarios. Hay tratamientos invasivos mediante operaciones, que se introducen cables dentro del corazón para intentar ver la zona del corazón que causa la arritmia y quemarla y pararla. Esto es lo más eficiente, perdón, lo más efectivo, pero desafortunadamente a día de hoy hay muchas limitaciones tecnológicas que ahora comentaré y que implica que ahora solo se le esté pudiendo ofrecer entre un 3, un 4% del total de los pacientes. De forma que si uno suma y se da cuenta, si el 30% le funcionan bien los fármacos y solo a un 3-4% le podemos llevar a quirófano, lo que sucede es que más del 50% de los pacientes tenemos que asumir que se quedan con la arritmia y su vida va a seguir así, habiendo dividido por 2 la esperanza de vida, con una probabilidad mucho más alta de sufrir un ictus, teniendo que estar anticoagulados, o sea, ciertamente la vida les empeora mucho. Y una de las cosas por las que
esto es un drama, es porque, como te decía, es muy difícil saber a qué paciente le va a ir el fármaco, a qué paciente no le va a ir, qué paciente en quirófano va a funcionar, porque incluso cuando te los llevas a quirófano y le metes los catéteres dentro del corazón, en casi la mitad de los pacientes la operación no funciona. Te hace falta una segunda o una tercera operación para estar seguro de que funcione. Y entre otras cosas porque es muy difícil, no existe tecnología que fácilmente identifique la zona del corazón que causa la arritmia. Y ahí es donde entra Corify. Ahora mismo ya hay en el mercado mucha tecnología, como bien contabas, están los grandes que son Medtronic, que son Boston Scientific, que es Abbott, que es Biosense Webster, que es una empresa de Johnson & Johnson. Estos son los 4 grandes partners junto con Microport, que es la asiática, la de origen chino, que son los que se comen el mercado de la electrofisiología cardíaca. La electrofisiología cardíaca es un mercado de unos 4.500 millones de euros anuales y creciendo, porque claro, nos hacemos más viejos todos, cada vez hay más coste, y muchas de estas empresas tienen soluciones tecnológicas para intentar averiguar dónde hay que quemar para acabar con la arritmia. Pero ¿qué pasa? Que todas esas soluciones solo funcionan cuando tú ya has decidido que al paciente le tienes que meter en el quirófano. Cuando el paciente, el clínico ya ha visto al paciente, ha decidido, vale, este es de ese 2-4% que me lo llevo a quirófano y dentro de quirófano vamos a intentar quemarle la arritmia. ¿Qué pasa? Que los sistemas invasivos también tienen sus problemas porque no pueden llegar a todos los sitios de la aurícula y en la mayoría de casos no encuentran o no son capaces de ver globalmente lo que está pasando en toda la aurícula. Ven solo allí donde el catéter, donde el cable que metes en el corazón, toca. Esto que viene pasando desde hace años ha implicado el desarrollo de grandes tecnologías. Hay algunas startups como Topera Medical, que es una startup de Stanford que hizo un catéter que era un balón muy chulo, que vendió a la startup, compró Abbott por 250 millones de dólares. Desafortunadamente esa tecnología es muy difícil de usar y no está teniendo todo el impacto en mercado que se esperaba. Hay otras tecnologías como CardioInsight, que es un sistema de mapeo no invasivo más parecido a la tecnología que ahora comentaré nuestra, que Medtronic adquirió por 100 millones de dólares y que tampoco está consiguiendo despegar como una herramienta útil de forma generalizada. Y al final, este tipo de tecnologías, y estos son 2 ejemplos, pero en el mercado hay cada vez más startups tratando de arreglar este problema porque es un problema muy grande que afecta, como te contaba antes, solo en Europa y Occidente a más de 30 millones de personas. Es un volumen de negocio grande. Aparecen nuevas ideas para tratar de solucionar ese problema en ese sector de población que está en quirófano, porque estas grandes empresas tienen muy bien controlados el sector de distribución para quirófano. Pero nosotros nos dimos cuenta de que la mayoría del problema está en seleccionar bien al paciente, en averiguar en consulta qué paciente es el óptimo para ir o no a quirófano. E incluso cuando estás en el quirófano, estar seguro de que tú ves bien qué es todo lo que está pasando en el corazón. Y eso hacerlo con sistemas invasivos, por increíble que parezca, es más difícil a veces que hacerlo con sistemas no invasivos. Es como si tú tienes que medir la temperatura aquí, en una ciudad como Madrid, si tú pones un termómetro, tú puedes saber la temperatura en ese punto y lo estás tocando. Pero en realidad, si tú quieres saber qué clima va a haber, si tú quieres saber cómo va a ser el tiempo mañana, es mucho más útil un satélite que esté lejos y que pueda ver todo a la vez. Pues eso es lo que hemos desarrollado en Corify. En Corify desarrollamos una tecnología no invasiva que colocamos 128 electrodos en el torso del paciente, reconstruimos la actividad, la geometría del paciente con una cámara 3D en un sistema personalizado nuestro y a partir de esas 2 cosas, de la actividad eléctrica y de la reconstrucción 3D, somos capaces de ver qué está pasando dentro del corazón. Y además lo hacemos sin necesidad del TAC, sin necesidad de resonancia magnética y en apenas unos minutos, de forma que podemos usarlo en ablación durante las intervenciones, pero somos la única tecnología que se puede usar en consulta. Y en consulta estamos pudiendo ver cómo de compleja es la arritmia, si de verdad hay una zona que manda o no, y a partir de eso ser capaces de identificar no solo ese 4% de pacientes que hasta ahora van a quirófano, sino de verdad todo el volumen de pacientes que podrá conseguir curarse. Este es el objetivo y para eso estamos desarrollando la tecnología, para ser capaces de llegar a todos los pacientes con arritmias cardíacas, no solo la fibrilación auricular, pero además, y estamos en el proceso, porque es un proceso complejo. Nosotros es un sistema que ya hemos validado en cerca de 300 pacientes, pero todavía en fase de investigación, en fase de prototipado. Todo esto
lo llevamos adelante desde el Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica de Valencia, que eran las dos instituciones públicas de investigación que lo desarrollaron y hicieron la patente original. Y desde 2019 constituimos la startup, Corifiker, y estamos acercándonos a llegar a mercado, porque básicamente para poder poner en el mercado un dispositivo médico tienes que ser capaz de producirlo a gran escala, pero además superar todas las barreras regulatorias que son mucho más exigentes que en cualquier otro dispositivo, lógicamente. Y en ello estamos, y la verdad es que para ello ya tenemos el dispositivo funcionando, prácticamente terminado, pero necesitamos hacer toda esta parte regulatoria y para ello abrimos la ampliación de capital y está previsto que durante lo que nos queda del año 21 y el año 22 la completemos, de forma que la tecnología pueda estar abierta a todos los hospitales y aprobada en Europa a lo largo del año 23. Entiendo que el capital que habéis captado, creo que al final, bueno, la ronda ha sido un éxito, con lo cual, pues bueno, hay que felicitarse porque es bien complejo captar siempre capital y en este caso creo que se empezó con 600.000 y luego se abrió otra de 300.000, ¿no? Estaba en torno al millón y tuvo tanto éxito que incluso se repitió. Esto a los accionistas tampoco nos gusta mucho, ¿no? Porque cuanto más rondas hay, más nos diluimos, pero entiendo que es un éxito y me gustaría saber ese dinero, entiendo que irá a terminar el dispositivo y también no sé si la parte regulatoria pues será costosa o está más enfocado pues a la venta, ¿no? Porque imagino que lógicamente tendrás un plan de venta. No sé si en la sanidad pública tiene cabida, hay que ir a la privada porque probablemente será costoso y en las consultas pues serán reticentes los hospitales a ponerlo. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo lo tenéis pensado, tanto digamos, esa inversión del capital, no me gusta llamarlo gasto, como terminar el dispositivo y cómo se va a vender eso a los distintos clientes. Al final, esto hay que entender un poco el proceso de la puesta en mercado de un dispositivo médico. Cuando uno tiene que poner en marcha un dispositivo médico, como es el caso de Acoris, que es el dispositivo médico de Corify, tú tienes una primera fase de validación clínica que se llama feasibility, o sea, prueba de concepto. Esta normalmente a veces hasta se hace antes de la startup o durante las primeras fases de la startup con el sistema en prototipado. Esa es la que hemos completado, esa es la que tenemos varias publicaciones hechas y es la que te da pie a conseguir la inversión de capital privado. Nosotros, Corify se constituye en 2019 con una inversión de 320.000 euros entre los socios y el primer fondo de inversión que entró. Fue una capital semilla que nos permitió arrancar. Gracias a ese dinero, y por contarte un poco la trayectoria, nosotros conseguimos el apoyo del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que es el CEDETI español, que nos ha financiado con cerca de 700.000 euros para pasar del prototipo a un dispositivo fabricable e industrializable. Esto es lo que hemos estado trabajando durante 2019 y 2020. Y es verdad que en paralelo conseguimos un proyecto europeo del Instituto IT Health que nos ha financiado parte de la validación clínica todavía en feasibility, o sea, parte del desarrollo complementario. Con todo esto nos plantamos en 2020, finales del 2020, de forma que nosotros teníamos ya el dispositivo prácticamente listo para la industrialización. Estamos trabajando en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, estamos trabajando en el Hospital Clínico de Barcelona, pero necesitamos, para completar las siguientes fases, hacer dos cosas. Por una, llegar a los acuerdos de industrialización con aquellas agentes que vayan a ser quien lo vaya a fabricar a gran escala. Si no vamos a ser nosotros, en parte sí, pero hay algunas piezas que no. Y por otra, superar una validación clínica, que es algo más sencilla, pero ya con el prototipo final. O sea, básicamente tú cuando tienes lo que vas a poner en el mercado, tienes que volver a hacer una validación clínica, principalmente en seguridad, algo también en eficacia, pero una pequeña validación clínica que demuestre que tu sistema fabricado de forma industrial funciona igual que tus pruebas de laboratorio donde tenías todo muy controlado, ¿vale? Una vez esas dos cosas están, entonces es cuando tú le envías toda la documentación al agente notificado. El agente notificado en Europa son entidades de auditoría que no son públicas, pero casi, en las cuales son las que te certifican que tu dispositivo de verdad cumple las ISO 13485 de dispositivo médico y puede llegar al mercado. Para hacer todo eso hacen falta muchos recursos y eso solo en Europa. Si tú lo quieres poner en mercado en otros países, tienes que prácticamente hacer lo mismo en los otros países. Por ejemplo, el mercado más grande y es al que todos nos interesa es el americano, el norteamericano, Estados Unidos. Estados Unidos es
con diferencia el país que más recursos dedica a sanidad, porque, por muchas razones, y por tanto donde más inversión hay en nuevos dispositivos. Es donde más competencia hay por llegar a tener los mejores tratamientos. Entonces, en paralelo con conseguir la regulatoria europea, nosotros nos interesaba mucho tener recursos para conseguir la regulatoria americana, que le va a dar un valor a la compañía muy importante. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esas dos cosas? Cuando nosotros nos plantamos a finales del año 20, tenemos presupuestado todo el proceso para conseguir la regulatoria europea, la regulatoria americana y, como bien comentabas, para el acceso a mercado. Y el acceso a mercado se merece una discusión aparte que ahora intentaré entrar, pero todo eso requiere unos fondos. Y esos fondos dependen de varias cosas, pero poniéndolo muy sencillo, si tú quieres llegar a los dos mercados con un dispositivo no muy complejo como el nuestro, porque es un dispositivo no invasivo, te van a hacer falta tranquilamente unos 2 millones de euros para ser capaz de tener el dispositivo con un aprobado marcado CE, con una FDA. Eso es algo parecido a lo que empresas como Volta Medical, que es una empresa francesa que recientemente ha hecho un dispositivo, no es igual, pero tratando de resolver algo similar. O si miramos ejemplos como Topera o CardioInsight, que os comentaba antes, tuvieron esas primeras fases de rondas de 2-3 millones de euros. Nosotros llevamos meses, años, trabajando, intentando captar fondo de capital privado, pero es complicado por muchas razones, porque España no es un sitio donde haya mucha experiencia en este tipo de startups. Pero bueno, la verdad es que nos estaba viendo bastante bien y a principios de año llegamos a un acuerdo con el grupo Clave Mondragón. Clave Mondragón es un fondo de inversión que, como anunciamos antes de Capital Cell, estaba interesado en invertir en Corify, cerca de algo más de 800, casi 1 millón de euros entre unas cosas y otras. Entonces nos hacía falta completar esa inversión con otra inversión que llegase a los 2 millones de euros y que nos permitiese llegar al mercado CE, FDA y arrancar ventas. Y por eso arrancamos la ronda en Capital C. Nosotros, junto con el acuerdo que ya habíamos llegado con Clave Mondragón y la ronda de Capital Cell, estimábamos ser capaces de conseguir el mercado CE, arrancar ventas en Europa y luego irnos al mercado americano. Pero lo cierto es que como sabéis, la ronda de Capital Cell fue también el 26 de febrero, que tomamos la decisión, porque nos escribió muchísima gente que se había quedado fuera, de aumentar el tamaño del ticket, diluirnos un poquito más, los socios fundadores, no vosotros, porque la valoración es la misma, de forma que los que nos diluimos son los socios anteriores a esta ronda de capital, pero aumentar los fondos disponibles para asegurarnos que nos podemos ir ya a por la FDA, que podemos ya preparar toda la documentación y todo, de forma que en el año 22 tengamos todo listo para poder pedir a la vez mercado CE y FDA. Esto es... Sí. Sí, he visto, bueno, antes que nada hay una cosa que siempre me ha llamado la atención con respecto a estos dispositivos electrónicos. Yo que vengo del sector del brick and mortar, como dice un amigo, y me resulta curioso que el corazón se comporte, esté tan relacionado con las telecomunicaciones y se comporte por impulsos electromagnéticos, ¿no? Siempre he pensado que era un tema de cortar y pegar tuberías como en el agua, pero no es así. Ahí... Bueno, sí, no me gustaría extenderme demasiado en eso, pero sí que me resulta algo curioso. Y luego he visto también que, bueno, en el staff del equipo fundador también tenéis un profesor de Stanford, ¿no? No sé de qué manera está involucrado, si es para apoyaros con la FDA, ¿no? La FDA. Algunos la conocemos un poco, ¿no? Pues de invertir allí pues, en empresas como Johnson & Johnson siempre sale cuando hay un problema, sobre todo con el tema del tabaco, están muy metidos ahí en el día a día con la aprobación ahora del cannabis. Y bueno, esas dos cosas me resultan curiosas, ¿no? Lo de los impulsos, esa relación entre... ¿Qué hacemos telecos trabajando con el corazón? Exacto, sí. Te contesto primero a esta pregunta si quieres. De hecho, al final, el corazón es una bomba. Bueno, en realidad dos, la parte derecha y la parte izquierda, pero imaginad un motor. Entonces, en un motor, pero es un motor cuya tiene una primera parte eléctrica que coordina cuándo y cómo se va a activar y una parte mecánica que empuja la sangre hacia el resto del cuerpo. Efectivamente, dentro del corazón hay dos especialidades principales, vamos a llamarlo dentro de la medicina cardíaca, que son los electrofisiólogos, que se encargan de la parte eléctrica, y los hemodinamistas, que se encargan de la parte, como bien decías, de fontanería. O sea, tenemos electricistas y fontaneros.
Por supuesto, si la fontanería no está bien, o sea, si el sistema mecánico no está bien, la sangre no va a ir a donde es pertinente o no va a ir suficiente sangre y aquello va a fallar. Pero lo curioso es que tú puedes tener una bomba mecánica, un músculo perfectamente sano, pero si la secuencia de activación eléctrica no es la correcta, tampoco va a funcionar. Por eso es tan importante que las dos partes estén funcionando bien. Y aquí entra la parte de por qué los electrónicos estamos detrás de todo esto, y es porque la bioelectrónica, siendo bastante distinta como es la electrónica sobre silicio, que trabajamos normalmente, o sobre cobre, en realidad comparte muchísimos principios físicos. Y cuando nosotros estábamos acabando Teleco, tanto María, que es la cofundadora conmigo, empezamos a trabajar en el mundo de la bioelectrónica. Y cuando te das cuenta que el corazón y cada una de sus células es lo más parecido a una pequeña componente electrónico que tiene cierto comportamiento de propagar la actividad eléctrica, al final te das cuenta que el corazón no es mucho más que muchas antenas que emiten cierta información eléctrica para comunicarse unas con las otras. Y al final lo que nosotros hacemos desde fuera es lo más parecido, y de hecho la matemática que usamos es muy parecida a la que se utiliza para captar las ondas de una antena o de un teléfono móvil. O sea, nosotros tenemos, imagínate, muchos sensores, muchas antenas en el torso, y lo que hacemos es tratar de registrar la actividad eléctrica de cada una de las células del corazón. No tenemos una precisión como para bajar a cada una de las células, pero sí a las regiones cardíacas. Y eso es lo que hacemos. Asumimos que el corazón es una antena que emite actividad eléctrica. Y la verdad es que es bastante cierto. De hecho, si uno piensa en un marcapasos o si uno piensa en muchos de los tratamientos que hacemos, al final lo que se hace es tratar al corazón o a otros músculos como lo que son sistemas eléctricos donde luego hay una parte mecánica que se contrae. Y luego, respecto a la otra pregunta que me hacías, que es Sanjeev Narayan, que es el profesor en Stanford Medical Center, Sanjeev él es electrofisiólogo y él es uno de los cofundadores de Topera Medical. Topera es la empresa que comentaba anteriormente que Abbott compró por 250 millones de dólares en 2015, y es una de las personas que tiene una experiencia muy grande en lo que es llevar nuevos dispositivos médicos a mercado. Y entonces él nos está ayudando en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica de la compañía, el desarrollo de la misma, como tú bien has dicho, la validación en Estados Unidos, que es una de las partes importantes. Nosotros ya hemos publicado un primer estudio en el cual con 50 pacientes estuvimos haciendo pacientes allí, pacientes aquí, para demostrar que esto funciona, y es nuestra vía de entrada a un mercado tan grande como es el americano. Como bien comentabas, al final este es un sector muy grande, donde empresas, Johnson & Johnson es uno de los más grandes también dentro de electrofisiología cardíaca, y donde es necesario demostrarles el interés de los principales actores para poder entrar en un mercado tan competitivo. ¿Y cómo llegáis a Sanjeev? ¿Proactivamente hacia él? ¿Le ofrecéis que sea cofundador? Porque supongo que él ya, la independencia financiera ya la alcanzaría hace tiempo si vendió la empresa por 250 millones, aunque tuviera una parte reducida, pero debe ser una persona ahí en Stanford bien respetada, ¿no? Y bien ocupada Claro, también. totalmente. A ver, aquí hay varias cosas que nosotros debemos, o sea, nosotros y sobre todo Felipe, María, yo un poco también, somos personas que venimos del mundo académico, o sea, somos personas que hemos estado durante los últimos 15 años, ellos todavía siguen, trabajando dentro del mundo de la investigación. Entonces, de hecho, a María, Felipe y yo, los tres nos conocimos en Michigan, en un laboratorio de investigación en el año 2010. Ya nos conocíamos un poco antes, pero allí coincidimos, en el cual estuvimos trabajando para uno de los mayores centros de investigación en electrofisiología cardíaca que existía en aquel momento. Y allí coincidimos con Sanjeev Narayan, antes de que tanto él, bueno, ya había arrancado Topera, pero todavía no había tenido el éxito que tenía. Entonces, desde un punto de vista científico, hemos siempre estado colaborando porque inquietudes científicas similares, porque este es un problema muy generalizado, y al final, cuando uno somos científicos, publicamos en revistas, vamos a los principales congresos, nos conocemos. Cuando le explicamos a Sanjeev, y nos pasa lo mismo con John Camp, que es probablemente una de las personas que más sepa en Europa de arritmias cardíacas, cuando les explicamos nuestro proyecto, cuando les explicamos la visión de queremos llegar a solucionar este problema no solo en este 4% de los pacientes, sino en todos los pacientes, y queremos contar con tu ayuda, la verdad que se subieron al carro enseguida. En cuanto a qué les ofrecimos a cambio, son miembros de nuestro Scientific Advisory Board. Eso implica, aparte de que, por supuesto, si hacemos una reunión, etcétera, les cubrimos todos los gastos, ellos tienen
dentro del plan de stock options de la compañía tienen una pequeña participación en caso, cuando esto funcione muy bien, ellos pasarán a ser socios de la misma, pero ahora mismo no son fundadores. Vale. Bueno, hablando de números, si quieres, empezamos con las preguntas de los amigos inversores y foreros de Quality en Alpha y comentamos un poquito sobre los números de Corify. La verdad que yo no lo tengo mucho en cabeza, no lo he mirado mucho ni me lo he estudiado, ¿no? Ya sabes que he invertido aquí por referencias principalmente. Y bueno, las startups, pues sabemos qué tipo de inversiones son muy arriesgadas. Lógicamente, queremos que vaya bien y confiamos en ti. Pero bueno, un compañero que es de Nick Segundo Impulso nos comenta que bueno, está previsto que en 2029 se facture ya 300 millones. Y entonces él pregunta un poco sobre en qué márgenes se podría mover para entonces. Un poco tendréis una hoja de ruta. Habla de una posible salida a bolsa en un futuro, supongo que será pronto, pero bueno, igual se ha planteado también. Y me gustaría preguntar también pues, un poco por la valoración de la empresa. No recuerdo si se valoraba en 6 millones pre-money. Si puedes explicar un poquito esto, en qué consiste del pre-money valuation. Un poco para que la gente sepa, nos gustaría, ya que estamos dentro, tratar de acompañar a la startup durante el recorrido para aprender y bueno, ojalá que vaya bien y que sea un éxito y que podamos aprender hasta verla ahí en el Nasdaq o que nos compre Johnson Johnson, de la que mucho, por ejemplo, tenemos acciones también. Y probablemente sea de las mejores compañías del mundo. Pues perfecto. Entonces, si quieres te cuento un poco nuestra hoja de ruta. Sí, por Luego es favor. verdad que el futuro es siempre difícil de prever y una de las cosas que tienen las startups es que la valoración puede aumentar mucho rápidamente si conseguimos que las cosas nos salgan bien, del mismo modo que si nos encontramos con piedras que no hemos previsto, podemos salir a veces mal parados. Es una situación, y como creo que lo comentamos, es una situación de inversión en alto riesgo, pero también tiene altos beneficios. O sea, al final una compañía como Corify nace en el año 2019, nosotros nacemos con una valoración de 3 millones de euros. ¿Y la valoración cómo la haces? Porque al final eso es muy subjetivo, ¿no? La valoración la hacemos porque nosotros en aquel momento, el primer inversor que accede a Corify hace una aportación de 300.000 euros y la negociación que hicimos con él por el know-how que teníamos, por las patentes, por el potencial mercado, era que ese 300.000 equivalía al 10% de la compañía, de forma que la valoración que tenía la compañía en el momento de constitución fueron 3 millones de euros. Desde entonces, que es principios de 2019, bueno, de hecho, 4 de abril, hemos cumplido 2 años hace muy poco, la compañía ha conseguido cerca de más de 1,5 millones de euros en fondos no dilutivos a través del CBT Cervera y algunas otras cosas que por no entrar al detalle. Hemos conseguido aumentar de forma muy significativa nuestra cartera de patentes. Hemos publicado varios de los resultados, o sea que el dispositivo ha aumentado, ha reducido mucho los riesgos y ha aumentado mucho la puesta en marcha. De hecho, hemos arrancado la facturación, ya todavía en Research Use Only, o sea, no estamos certificados para ser uso clínico, pero sí en investigación, y este año ya vamos a facturar cerca de 100.000 euros, que no es mucho para la inversión que tenemos, pero demuestra que hay interés. Entonces, con todo eso, cuando estuvimos hablando con Clave Mondragón, que es el fondo de inversión que te decía que va a invertir que ha invertido en Corify, la valoración a la que se valoró la compañía antes. Perdona, Sí. ¿y Clave Mondragón está relacionado con la cooperativa Mondragón de alguna manera? Correcto. El Clave Mondragón es un fondo de inversión que es Clave Capital. Clave Capital es un fondo de inversión que invierte en muchísimas compañías de muchísimos sectores y tiene distintos fondos de inversión. Estos fondos de inversión son fondos en los cuales entiendo que distintas entidades financieras o también personas con recursos ponen su capital a disposición de un fondo de inversión acreditado por la CNMV, que es el que se encarga de gestionar esas inversiones. En este caso, Clave Mondragón es un fondo en el cual el 40% de la inversión, que ahora no lo tengo en la cabeza, pero voy a poner un número, aunque es posible que esté erróneo, es un fondo de inversión de unos 15 millones de euros. Entonces, este fondo de inversión, el 40% de esos 15 millones de euros los ha puesto el grupo Mondragón. El otro 60, otros inversores, por ejemplo. Entonces, ese fondo de inversión tiene una vida útil de 20 años y lo que hace es invertir en distintas startups buscando que cuando terminen los 20 años no solo recuperar esos 15 millones, sino
pues todo aquello que pueda haber recuperado de la venta de las participaciones en esas startups durante todo ese proceso. Y efectivamente, como comentaba, el Grupo Mondragón, que es una de las cosas que a nosotros nos es de gran ayuda porque su capacidad de industrialización a gran escala nos va a ser muy relevante. Y en concreto hay una empresa dentro del Grupo Mondragón, que es Bexencardio, que fabrica desfibriladores. Es la única empresa que en España fabrica un dispositivo de la complejidad de un desfibrilador y que por tanto tener una capacidad, no tenemos ninguna vinculación todavía contractual, pero tener la posibilidad de colaborar y que sean socios nuestros es una vía de asegurarnos reducir los riesgos de la industrialización. Entonces, volviendo a lo que te comentaba, entonces, este fondo de inversión, en conversaciones que tenemos con ellos, lógicamente los socios fundadores echamos las valoraciones hacia arriba porque no queremos diluirnos mucho, y los que invierten echan las valoraciones hacia abajo porque tampoco les interesa pagar caro lo que no es caro. Entonces se llegó a la valoración de 6 millones de euros pre-money. Pre-money básicamente quiere decir antes de que entren los inversores nuevos, antes de la ampliación de capital. De forma que sumando la inversión que se ha hecho por clave con la inversión de los inversores que han entrado a través de Capital Cell, la valoración, la inversión está por cerrar algunas cifras porque los socios fundadores también vamos a aportar más capital nuestro, de forma que al final la ronda va a estar en algo más de 2 millones de euros. La valoración post-money de la compañía pasa a ser 8 millones y pico de euros, o sea, lo que valía pre-money más lo que se ha invertido, porque en el fondo ese es el valor. Claro, esto es en este momento, pero nosotros a lo largo del año 22 vamos a tener el dispositivo cerrado y tener el marcado CE y la FDA. Eso, la valoración de la compañía la va a subir de forma significativa porque uno de los riesgos que tiene la compañía es que por algún motivo no superásemos las auditorías regulatorias. Una vez superadas, el valor de la compañía aumenta. Puede llegar, en este caso, puede estar llegando a los 10, 12 millones de euros. Si además, y esta es una de las cosas que nosotros ya hemos arrancado y que antes no hemos llegado a comentar, nosotros ya hemos arrancado nuestro plan de acceso a mercado en 5 países europeos y Estados Unidos. Eso significa que una vez tú tienes la certificación de que puedes comercializar, para tú vender al sistema público, que es el que te interesa, tanto aquí como en Estados Unidos. Es decir, el sistema más grande es el músculo. Por supuesto, vamos a intentar facturar en los sistemas privados, pero el músculo de la facturación de un dispositivo médico está en el sistema público. Pero para tú poder acceder, lo que tienes que conseguir es que los sistemas, los que toman la decisión, en España, empiezas en el Ministerio de Sanidad, consejerías de sanidad y gerentes hospitalarios, que todos ellos den el visto bueno a que tu dispositivo esté en la cartera de servicios que el médico tiene a su disposición cuando quiere ofrecer algo. Entonces, para tú hacer eso, necesitas poner en marcha todo un proceso de acceso a mercado, que se dice, que es tener bien identificados cuáles son los procesos para que en cada país el ministerio de turno o la consejería de turno te apruebe tu dispositivo y poner todo eso en marcha. Claro, si tú te plantas y ese es nuestro objetivo, en el año 23 con tecnología facturando en 5 países, que eso significa que has conseguido superar esa barrera en 5 países, entre ellos Alemania, United Kingdom, un país nórdico, Portugal, España y Estados Unidos. Entonces tú ya has demostrado que tu dispositivo tiene acceso a mercado. Eso todavía implicará unas facturaciones pequeñas, porque a ver, no vamos a tener músculo, por lo menos no sin más ampliaciones de capital, para de repente tener una red de distribución enorme. Es decir, una de las cosas que hay que tener claras es que dentro del sector de dispositivos médicos hay dos cosas. Una es la producción del dispositivo y otra es la distribución del dispositivo. Entonces, lo más probable lo que más le sucede a las empresas como Corify es que llegado un momento tienen que de alguna forma llegar a un acuerdo con una gran empresa de distribución, que eso es lo que es Johnson & Johnson. Si muchas veces empresas como Johnson & Johnson o empresas como... Ahora estamos más acostumbrados a las farmacéuticas porque nos las cuentan todos los días en la televisión, pero si uno mira Medtronic, uno mira Boston Scientific, uno mira Abbott, son empresas que tienen unas redes de distribución bien implantadas en todos los países y que llegado el momento les puede interesar adquirir o licenciar una tecnología de una pequeña startup para incluirla en su cartera de servicios que distribuyen. Eso a la compañía puede implicar varias cosas. Si nosotros ya estamos facturando con un volumen digno, la valoración en este tipo de empresas suele ser 20 por EBITDA.
20, 30 por EBITDA. Depende del margen de crecimiento que tú vayas a poder tener. Entonces, claro, si tú ya estás facturando, pues eso, estamos facturando 6, 7 millones de euros, la valoración que puedas tener es 20 veces eso. Te puedes ir a los 100, 150 millones de euros. Ese es probablemente uno de los objetivos que se plantean todas las startups. Llegar a una facturación de ese volumen con un mercado, y esto es lo que hablabas antes de los 300 millones para el 2029, con un mercado potencial que pueda alcanzar ese volumen. Porque eso es lo que a una empresa como Abbott, como Johnson & Johnson, le puede interesar adquirir esta tecnología o licenciar esta tecnología para poder, apoyados en su red de distribución, llegar a tener un volumen de facturación que llegue a esos tamaños. Eso es, entre comillas, la hoja de ruta del libro a la que querríamos llegar. Por eso, nuestro objetivo es tener el dispositivo en mercado. Una vez lo tengamos en mercado, demostrarle interés facturando en unos cuantos países y poner todo nuestro músculo para llegar a un volumen de facturación suficiente que demuestre la necesidad o la potencialidad de llegar a un acuerdo con una gran empresa. Ahí hay varios ejemplos. Hay empresas que han sido adquiridas, como Topera o CardioInsight. Hay otras empresas como Acutus, que lo que ha hecho es salir a bolsa, como tú bien planteabas. Se ha planteado una salida a bolsa, ha hecho una inversión de 170 millones de euros y lo que está intentando es llegar a ser, no diré un Medtronic 2, una cosa así, pero intentar llegar a tener un volumen suficiente por sí misma. ¿Cuál será el caso de Corify? Depende de cómo de bien nos vaya, depende de muchas cosas y de las decisiones que tome el Consejo de Administración y los inversores en llegado el momento. Pero esas creo que son las dos vías más probables para el éxito y para que los inversores recuperéis y a poder ser aumentéis con creces vuestra inversión. Bien, creo que en la ronda de financiación se hablaba de, no sé si eran 5 o 6 años, poder obtener un retorno de hasta 16 veces. No sé si eso está previsto, que se haga una salida o una venta, o que incluso los accionistas puedan a lo mejor seguir, ¿no? Si la compañía continúa creciendo. Aquí el acuerdo que nosotros tenemos a través de Capital Cell, y es el que tenéis los inversores, es que el escenario más probable es la venta de la compañía. Es posible que sea una licencia, pero lo más probable es que sea la venta de la compañía. En el momento en que se vende la compañía, tanto los socios fundadores, vamos a llamar, los socios inversores o los socios de Capital Cell, cada uno recupera la inversión que realizó multiplicada por el rédito que haya dado la inversión. Esa es la forma más fácil. Eso vamos a ir todos a una, es decir, no va a caber la opción de que algunos inversores tomen la decisión de no, yo no quiero vender mi parte o otros sí. O sea, una de las cosas que nosotros firmamos en el pacto de socios, y no es cosa nuestra, es que los fondos de inversión nos obligan, es que, claro, seremos atractivos para estas grandes empresas en tanto en cuanto puedan adquirir toda la compañía. Eso no implica que, y esto me consta que sucede, que en algunas de las opciones la empresa adquiridora, en vez de ofrecer cash a los inversores, lo que les ofrezca son participaciones de su matriz. Pero eso es una de las cosas que ya se negociará llegado el momento. Pero eso en cualquier caso serían opciones distintas. Lo que nosotros planteamos, y es efectivamente el multiplicativo que ponías por 16, está diseñado siguiendo la siguiente hoja de ruta. Nosotros creemos que para el año 26 como tarde, toda esta hoja que os he planteado de conseguir el mercado CE, conseguir la FDA, conseguir las ventas, estará cumplido, de forma que la compañía debería tener un valor, unas facturaciones de entre 6, 8, 10 millones de euros y tener un valor EBITDA que multiplique eso. Si uno hace la división de, entre comillas, si ahora la compañía valiese 10, por poner los números redondos, y en aquel momento la conseguimos vender por 200, entonces es un multiplicativo de por 20. Ajustando los datos a las estimaciones económicas que nos auditaron, el multiplicativo que salió fue de por 16. Sabiendo que no tiene ningún compromiso, es decir, que es Sí, difícil. está claro, eso está claro, ¿no? Pero con un poco de suerte es por 50, si conseguimos que en vez de facturar 10 estamos facturando 200, pero veremos dónde conseguimos llegar al producto. Bien, el compañero LLMN, para mantenerlo en el anonimato, hace una pregunta. Bueno, ya has contestado algo, porque habla de los canales de venta y has comentado que era el canal público. Él dice que venden o van a vender. Esta pregunta me gustaría matizarla, porque está claro que hay un producto que es el dispositivo que mapea esa bomba que tenemos, que es el corazón, aunque lo que me gustaría saber también si
si realmente lo que se vende es el dispositivo en sí y la tecnología, o tampoco sé si eso está ligado, es, digamos, un dispositivo puramente electrónico o hay un trabajo, por ejemplo, de Big Data detrás, que es el que permite que se mapee el corazón y es una solución un poco más extensa, que es lo que me gustaría saber. Luego habla un poco de la estructura de costes del negocio, si se puede saber un poco cómo se distribuye y cuáles son las mayores dificultades o retos. Es decir, ¿no? Sobre la venta y el dispositivo, cuál es la estructura y coste del negocio y qué dificultades o retos. Has comentado que el problema regulatorio es uno, pero bueno, imagino que habrá alguno más, ¿no? Como todo hay varios. Respecto al dispositivo, el dispositivo está compuesto de varias partes. Una es el hardware de bioamplificación. Nosotros tenemos nuestro propio amplificador que hemos desarrollado nosotros y que nos da una capacidad de control del sistema total. Y luego el software, que está el análisis, que como bien decías, nosotros utilizamos diversos algoritmos de inteligencia artificial y la gestión de datos para poder hacer en tiempo real algo que era impensable hacer en tiempo real hace solo unos meses o años. Pero en realidad, ¿El software es propio o sí, también es propietario. El software es totalmente propietario. De hecho, gran parte de nuestra propiedad intelectual está en cómo funciona el hardware mezclado con el software. Pues sabes que en Europa el software no se patenta, pero sí patentas la metodología que utiliza el hardware. Entonces, es donde más novedad aportamos, sin duda. Pero sobre todo hay que entender que el modelo de negocio nuestro está planteado en la comercialización del fungible que se necesita por cada uno de los pacientes. Cada hospital va a necesitar un dispositivo de amplificación, pero cada vez que el dispositivo quiera ser utilizado en un paciente, el paciente necesita sus electrodos. Y estos electrodos los fabricamos nosotros y son electrodos que tienen... el coste de fabricación varía mucho entre el coste de las materias primas y el tiempo de fabricación, vamos a plantearlo. Varía mucho en función de la escala de producción que hagas, pero poniéndote en un ejemplo, tú puedes estar fabricando electrodos por 100 euros. Claro, eso a escalas relativamente pequeñas. La comercialización que tú haces de ese dispositivo tiene dos vías. La vía 1 es yo pongo el dispositivo y facturo por el dispositivo y luego facturo por paciente. Eso, para entrar en mercado suele ser la vía porque es una de las formas de ir es poco a poco. O sea, los equipos son caros, pueden estar valiendo 100 150.000 euros, pocos hospitales se los pueden permitir. Entonces, poco a poco vas entrando en mercado así. Pero luego, en realidad, tu gran volumen de negocio está en la facturación por paciente. O sea, en equipos, por ejemplo, CardioInsight está cobrando 3.000 euros por paciente. O sea, un equipo no invasivo similar al nuestro. 3.000 euros por cada vez que a un paciente lo incluyes dentro del registro, dentro del sistema. De forma que si un hospital tiene suficientemente número de pacientes, normalmente no te interesa facturarle el dispositivo, sino se lo cedes, aunque siga siendo de la compañía, y le facturas solo por los pacientes, que es donde más volumen de mercado hay. Entonces, eso es lo que te permite una escalabilidad del negocio muy grande, porque si tú tienes un hospital en el que tienes 100 pacientes, pongamos que estás facturando a 1.000 euros, ya os digo que esto es una de las cosas que se negocia hospital a hospital en función del volumen, pero si tú tienes 100 pacientes, estás facturando 100.000 al año. Si tienes 1.000 pacientes, estás facturando 1.000.000 de euros al año para el mismo hardware, para el mismo dispositivo. Es verdad que hay ciertos costes asociados que hay que tener en cuenta, como es el hecho de que puede hacer falta y algunos hospitales te van a pedir que tú les asistas con una persona, o sea, que les pongas un personal técnico que esté allí operándolo. Eso va a modificar en el precio, pero teniendo en cuenta que eso son costes fijos para la compañía, de forma que no te va a producir un gran problema, siempre que el número de pacientes sea lo suficientemente alto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y es básicamente esto, tampoco hemos inventado las ruedas, como funcionan las casas de Johnson, de las que estábamos hablando antes, es nosotros vamos primero a los principales hospitales, a los que tienen un volumen de pacientes muy grande, en aquellas grandes ciudades donde hay una margen de que haya otros hospitales, y ahí montas tu infraestructura, de forma que tú puedas distribuir los electrodos, colocar los equipos, y encima en los equipos nuestros son portátiles, o sea que si son nuestros los podríamos llevar el día en el que el hospital los necesita y tener nuestra pequeña plantilla de operaciones. De forma que al final tú estás teniendo un margen de facturación que puede estar rondando entre el 30 y el 70% de beneficios en función de si tú tienes o no todo el canal de distribución controlado.
porque, y esto ya entro en un nivel de detalle más, pero unas veces lo que te puede interesar, y esto es lo que hablábamos antes de las grandes empresas, te puede interesar no vender la compañía, sino decir, mira, yo lo que hacemos es llegamos a un acuerdo de distribución de forma que fulanita empresa tiene la licencia y distribuye ella, los costes los asume ella y nosotros somos quienes fabricamos los electrodos y se los vendemos a esa empresa. Y a partir de ahí jugar con cuánto esfuerzo está poniendo cada una de las partes con respecto a cuál es el beneficio que está haciendo. Esto está bastante inventado todo y lo que nosotros hacemos es tener un modelo de negocio basado en la facturación por, vamos a llamarlo el modelo Nespresso, facturación por vez que se utiliza el dispositivo. Vale, está claro. Bueno, el amigo Fondo Perdido nos hace aquí unas preguntas también. Has hablado de la cantidad de facturar por paciente, ¿no? Creo que se hablaba en Capital C de 1.500 euros por cada uno. Y nos pregunta, dice si la intervención se refiere a la realización del diagnóstico o a la intervención quirúrgica. Aquí nosotros el diseño que hemos planteado es 1.500 euros de facturación por paciente durante la intervención quirúrgica. O sea, en los pacientes en los que nosotros estamos guiando el procedimiento, diciéndole dónde hay que llevar los catéteres y dónde hay que quemar. Esas son intervenciones en las que normalmente hace falta un operador nuestro durante toda la intervención, que pueden ser 3, 4, 5 horas. Por eso son 1.500 euros. Eso es lo que te decía que Cardio Insight, que es la empresa de Medtronic, está facturando actualmente 3.000 euros. Nosotros hemos puesto un precio de 1.500 porque cubre las necesidades de mercado ampliamente y además está en el rango más competitivo. Para consulta, que es la otra planteamiento, que son en los que sí que hacemos el diagnóstico y la sugerencia de tratamiento, el margen es bastante menor, podemos estar facturando entre 500 y 750 dependiendo del volumen de pacientes, pero es que son registros mucho más cortos. En 15 minutos podemos tener el registro hecho de forma que, por ejemplo, hay hospitales en los que podemos estar haciendo 8 o 10 pacientes en una mañana. No sé, es mucho más interesante. Pero en ese caso, por ejemplo, no sé si ahí compite con el electrocardiograma y digamos que el diagnóstico se hace cuando ya el paciente está destinado de alguna manera a una intervención o no necesariamente. Aquí, como te comentaba antes, el electrocardiograma sirve bastante bien para identificar cuándo tiene o no tiene la arritmia, pero es muy difícil usar el electrocardiograma, o por lo menos no se usa en la práctica clínica general, para decidir qué pacientes van o no van a la intervención. O sea, el electrocardiograma no tiene suficiente resolución para, ojalá, con pocas señales, decirte dónde hay que quemar o cómo hay que quemar. Nosotros, nuestro dispositivo compite más con, no es el caso porque en realidad es que no hay ningún dispositivo que lo haga, pero es más fácil de asemejar con lo que podría ser una resonancia magnética para la parte de fontanería o con lo que podría ser incluso si quieres un TAC o ese tipo de intervenciones en los cuales para tú poder planificar una intervención quirúrgica necesitas antes tener una imagen médica de invasiva. De hecho, esa era la siguiente pregunta. ¿Y la ecografía, de alguna manera, tiene alguna similitud con esto? A ver, es la ecografía, que es un sistema muy usado, entre otras cosas, porque es bastante rentable y fácil de utilizar, te está dando información mecánica. Lo que hablábamos antes de la parte eléctrica y la parte de fontanería, tanto la resonancia magnética como la ecocardiografía te van a estar dando información de cómo se mueve el corazón, cómo de sano está ese músculo, pero desafortunadamente no te dan información eléctrica de cuál es el problema eléctrico. El electrocardiograma, que es la otra esquina, te da información eléctrica, pero muy básica, muy sencillita. Apenas son unos pocos electrodos y no es capaz de ir al detalle de lo que está pasando dentro del corazón. Entonces, lo que hace Corify es llenar ese gap. Lo que hace Corify es decir, mira, usted necesita la parte de mecánica, que ya la tiene con la resonancia o la eco, pero necesita saber funcionalmente qué está pasando ahí. Para eso necesitamos un dispositivo que de forma no invasiva pueda mapearle, que es lo que es Acoris. Vale. Hay una pregunta aquí que me hace gracia. Has contestado antes un poco también, pero cómo la formula me resulta curioso. Pregunta que si comenzó todo en un garaje como en Silicon Valley o cómo surgió el dispositivo, ¿no? Pues, hombre, en un garaje no, porque aquí como vivimos todos en pisitos, no, por lo menos yo no he tenido nunca un garaje en el que poder dedicarle. Pero sí que es interesante y ahora no lo tengo disponible, pero si te interesa os la puedo subir. En algunos de nuestros primeros artículos científicos, allá por los años 2009, 2010, los dispositivos, o sea, si ahora tenemos estos electrodos, no sé si se ven bien, pero si ahora tenemos unos electrodos fabricados, ahí, bueno, lógicamente hechos a gran escala, cumpliendo toda la regulatoria. Al principio era un neopreno cosido con la máquina de coser
de la tía abuela de una de las de María, una de las fundadoras. O sea, sistemas mucho más rudimentarios ya te digo, íbamos a tiendas de neopreno, buscábamos soluciones muy artesanales para poder financiar esas primeras pruebas y ahora poder ya por fin llegar a adelantar. O sea, imagino que lo hacíais, no sé, en el laboratorio de la universidad, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos tenido... Nosotros arrancamos en la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde seguimos colaborando mucho. El grupo, o sea, María es profesora allí, una de las fundadoras, y seguimos teniendo una relación muy buena con el grupo en la Politécnica de Valencia. Es verdad que las primeras pruebas las llegamos a hacer en Valencia, pero nos hicieron mucho más caso en Alemania, por increíble que parezca este mundo. Entonces nos fuimos esto fue en 2005, yo estuve 1 año y medio, casi 2, trabajando en Alemania, entre Magdeburg y Leipzig, y allí es donde hicimos las primeras estudios serios con una serie de pacientes bastante funcionales, y de hecho nuestros primeros pacientes eran pacientes alemanes, porque era donde más se entendieron que la tecnología podía tener una utilidad. Es verdad que posteriormente a esos estudios en Alemania, cuando ya los habíamos publicado, tuvimos la oportunidad y se fijaron en nuestra tecnología desde Madrid, desde el Marañón, y es cuando arrancamos, volvimos, estamos hablando de 2012, 2013, y es cuando ya no solo teníamos una idea, sino ya teníamos varios problemas concretos que tecnológicamente resolver, los desarrollamos, los patentamos, y a partir de ahí nació lo que ahora es Corify. Vale, también nos pregunta, bueno, sobre los negocios en el sector sanitario, que si se habla con el cardiólogo, quien decide la compra. Creo que has comentado un poco que, bueno, sobre todo era gerentes de hospitales y el sistema público sanitario. Hablas del acceso a mercado, entiendo que tienes que pasar la regulación y conseguir estar, pues, entre los dispositivos o servicios que cada médico, cada profesional pueda acceder desde, en este caso, la sanidad pública, como hemos comentado. Sí, al final es un sector regulado, lógicamente, y es un sector que encima varía mucho de país a país, incluso dentro de la Unión Europea. Entonces, hay una de las cosas que, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea nos hemos dotado todos los países, que es el marcado CE. El marcado CE te da la potestad de que tú has superado unas ciertas barreras regulatorias de eficacia, seguridad, etc. Pero eso no te permite... o sea, no te asegura, voy a decirlo así, no te asegura que el cardiólogo del hospital, cualquier hospital, de repente, si tú tienes marcado CE, ya te pueda comprar o ya te pueda prescribir. No funciona así. Bueno, el sector privado un poco más. O sea, si tú tienes el marcado CE, el sector privado o el gerente de un hospital privado puede tomar la decisión de que este dispositivo esté dentro de su cartera de servicios. En el sector público hay distintas fases. A ver, nuestro objetivo claramente es llegar a estar en las prácticas, en las guías de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica son unas guías, valga la redundancia, que preparan las sociedades científicas, donde se explica cuáles son las evidencias de cada uno de los tratamientos. De acuerdo con algunas legislaciones, en algunos países, si las guías de práctica clínica recomiendan un tratamiento, es casi ley. Es decir, lógicamente los médicos están, no obligados, pero tienen que tener a su disposición ese tratamiento, básicamente. Es difícil entrar en las guías de práctica clínica, y en las guías de práctica clínica tú puedes entrar con varios tipos de recomendación. Puedes tener una recomendación tipo A, una recomendación tipo B y una recomendación tipo C, 1, 2, 3, en función de cuántas evidencias haya de que tu dispositivo, tu terapia, de verdad funciona. Entonces, hay que ser humildes y hay que saber que esto nos va a costar años, porque al final, para poder entrar, por ejemplo, en unas guías de práctica clínica como un dispositivo 1A, que es hay que usarlo sí o sí, no van a poner, o sea, lógicamente no va a ser hay que usar el dispositivo de Corify, sino la estratificación de pacientes basados en la tecnología de baseo no invasivo ha demostrado ser eficaz para tal y tal. Para que eso suceda, nosotros tenemos, o sea, tiene que haber 2 estudios independientes, randomizados, normalmente multicéntricos, que hayan dado resultados positivos. Claro, eso ni siquiera lo controlas tú. Tú lo pones en el mercado y los distintos hospitales o los distintos científicos lo van a querer hacer. Entonces, eso es una vía en la que nosotros vamos a estar trabajando y que todas las grandes casas trabajan, conseguir entrar en las guías de práctica clínica. En paralelo, tú lo que tienes que ir es poco a poco llamando a cada puerta. Entonces, tú tienes que ir trabajando con cada ministerio de sanidad, con cada consejería,
convenciéndola de que tu tecnología es útil que esté en su cartera de servicios. Y para eso necesitas normalmente dos cosas. Por una parte, que haya clínicos que la pidan, entre comillas. Al final, las consejerías y los gerentes hacen lo que les piden los clínicos. Otra cosa es que si un clínico solo lo pide, estás mal. Pero si lo piden los jefes de servicio de los servicios de cardiología o lo piden personas de alta relevancia, pues es probable que consejería valore incluir eso dentro de su cartera de servicios. Y en paralelo a eso, que es que vamos a llamarle los Key Opinion Leaders lo pidan, es que tú tengas un estudio coste-efectividad o coste-utilidad que demuestre que tu tecnología no solo es mejor, sino que además es más eficiente. Y eso es lo que estamos haciendo, una de las cosas que estamos haciendo ahora. Nosotros ya estamos trabajando con la Agencia de Calidad Regulatoria Catalana, la AQUAS, diseñando y poniendo en marcha un estudio de coste-efectividad para demostrar que, si bien uno podría pensar que aumentar el coste en consulta podría implicar un aumento de coste total, en realidad, si tú aumentas el coste en estratificación, pero aciertas más en el tratamiento, claro, si tú, entre comillas, si tú te gastas 500 euros más en consulta, pero te evitas una intervención que vale 30.000 euros, pues estás ahorrando muchísimo dinero. Entonces, esa es una de las cosas a las que nos acercamos todos. Y cada vez más los sistemas sanitarios, en vez de financiarse por procedimiento, se van a financiar por eficacia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de pagarle, y vamos a nombrar Johnson & Johnson, pero podría ser Philips, Siemens o lo que fuere, en vez de pagarle cada vez que se hace una intervención, pagarle solo si esa intervención es exitosa. Entonces, esas mismas casas son las que se tienen que preocupar de hacer intervenciones solo en aquellos pacientes que de verdad la necesiten o que de verdad vaya a ser eficaz. Ese tipo de sanidad basada en la eficacia es algo a lo que nos acercamos todos cada vez más y en la que nosotros, lógicamente, somos una compañía muy interesada en promovernos hacia ahí, porque somos una tecnología pensada para mejorar la eficacia de todos los tratamientos, tanto los farmacológicos como los intervencionistas. En ese sentido hay una pregunta de José Luis Especulata, otro forero ilustre. Hey, teacher, y habla precisamente de las ventajas competitivas de este tipo de diagnóstico. No sé si están ligadas a la eficiencia o también pues a una mayor cantidad de datos para hacer un mejor diagnóstico. Ahí hay varias cosas que van a suceder. A corto, lógicamente, conocer mejor qué está pasando dentro de la aurícula aumenta la eficacia. Eso ya lo hemos visto en los estudios pequeños que hemos hecho y es lo que vamos a demostrar a gran escala. O sea, si el clínico ve qué está pasando dentro de la aurícula, es mucho más probable que acierte en el tratamiento. Pero además, cada vez que una tecnología de este estilo se pone en el mercado, se descubre mucho más sobre qué está pasando con los pacientes. Porque una de las cosas que ahora mismo sucede es que entendemos bastante poco, aunque uno no lo pudiese creer, cómo funcionan las arritmias cardíacas o la fibrilación auricular. Sigue habiendo muchísima discusión al respecto de si mandan pocas zonas o mandan muchas zonas, o esto es cuál es el mecanismo que hay detrás. Entonces, gracias a tecnología como la nuestra, vamos a poder tener datos no solo de un 4% de pacientes, sino de miles y miles de pacientes, y toda esa información nos va a permitir enfocar mucho mejor los tratamientos. O sea que estamos convencidos que a medio plazo, gracias a todos estos datos, el entendimiento en los mecanismos y con ello la aparición de nuevos tratamientos mucho más efectivos será una realidad. Entonces, por eso te contaba que estamos convencidos que en 5 años desde ahora nadie irá a un quirófano sin antes haberse mapeado, porque no tiene sentido meterte en el quirófano a ciegas. Y lo que es más importante, tal vez va más gente al quirófano, pero lo que no puede ser es que el 60% de los que vayan al quirófano tengan que ir 2 o 3 veces. O sea, si alguien va a quirófano es para que vaya una vez y se le cure. Entonces, nuestro objetivo es aumentar el número de procedimientos eficaces, con ello aumentar el número de pacientes que puedan beneficiarse de esos procedimientos y asegurarnos que todo el sistema, el coste por paciente curado es mucho menor. Ya oigo que hay que ir 3 veces a que te pongan el catéter y se me pone ya los pelos como escarpias, solo de pensarlo. Es una de las cosas que, o sea, es verdad que son tratamientos muy seguros. La verdad es que afortunadamente a día de hoy todo el sistema, tanto en Europa como en la mayoría de países, es un sistema
preparado, con experiencia, pero es verdad que no deja de tener un riesgo. Son sistemas procedimientos en los que normalmente hay que buscar sedación general, en los cuales están accediendo con cables al corazón, puede haber problemas, puede haber taponamientos, y aunque los hagamos todos los días, pues al final si podemos evitarlos, y sobre todo si podemos evitar los no eficaces, pues mejor que mejor. Esto es como los proyectos de ingeniería civil, pasa lo mismo, ¿no? Que cuando tú vas a hacer, y en España justo se hace mal. Nunca acabarán las obras en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ni tampoco las del aeropuerto de Barcelona. No les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo. Porque cuando tú vas a hacer un puente, si en el resto de países se gastan el 10% en el proyecto para que luego en la redacción, para que luego la ejecución pues cueste mucho menos, aquí en lo que es la redacción a lo mejor se gastan un 4% y luego vienen los sobrecostes después, ¿no? Bienvenidos al Estadio Olímpico de Montjuïc, donde se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Atletismo. En este momento hay una pequeña batera sin importancia. Este obrerillo me molesta, pero continúo con mi cometido. Los atletas están calentando sus puestos de salida, prácticamente ya todo el mundo dispuesto para comenzar la prueba. Los 25 metros, difícil cometido, pero lo va a intentar. Allá va. Era un buen análisis previo, te evita luego muchos problemas y aparte es más eficiente. Sin duda. No voy a entrar a valorar la razón por la cual se realizan así los proyectos de infraestructuras, pero sin duda a la hora de tomar la decisión en un paciente es fundamental. Y por muchos motivos. Hoy en día todos tenemos Google y hoy en día yo creo que la primera que nos diagnostican cualquier problema, lo primero que hacemos es buscar en Google cuáles son los tratamientos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los efectos secundarios. Entonces cada vez a los clínicos les es más difícil convencer a los pacientes de la necesidad de hacer una intervención cuya eficacia general sea del 60%. Entonces, porque tú eres paciente y dices, ¿de verdad voy a ir a meterme a quirófano con una, entre comillas, lanzar una moneda al aire? Entonces, tener datos que a los clínicos les permitan darles un mayor grado de confianza a los pacientes es importante. Pero también es importante darse cuenta de que muchas veces el clínico que hace la intervención no es el mismo clínico que prescribe el ir al procedimiento. Por ejemplo, uno puede ir a su cardiólogo de cabeza, o sea, al cardiólogo de tu consulta o de tu hospital secundario, y él es el que tiene que tomar la decisión si te envía o no te envía al hospital terciario para ir a un procedimiento de ablación. Claro, eso implica que en muchos pacientes en los cuales el cardiólogo, que no es el intervencionista, como sabe que la tasa de eficacia está en un 50-60%, ni siquiera le da la opción al paciente a ir a esa intervención. Entonces, darle a ese cardiólogo de un hospital secundario la posibilidad de tener datos objetivos para decidir a qué pacientes envía al hospital terciario y a qué pacientes no envía al hospital terciario, le da una información tanto al cardiólogo como al paciente para que la eficacia aumente de forma muy significativa. Y como bien decías, si lo hacemos bien y tratamos pronto y bien a los pacientes, nos vamos a ahorrar dinero, vamos a curar a más pacientes y además vamos a hacer que todo el sistema funcione mejor. O sea, que podamos... Al final hay que conseguir que esta arritmia sea como esas arritmias que ahora ya hay muchas que sabemos curar y que hace 20 años eran incurables. Es conseguir que esto sea así, que, entre comillas, tener una arritmia sea un mal trago de unas semanas o meses, pero que no te modifique la vida para siempre, es el objetivo al que nosotros estamos trabajando. Buen objetivo, genial. La última pregunta de Fondo Perdido, que es un poco más sobre el emprendimiento, habla de la transición entre investigador y CEO de una startup, ¿no? ¿Cómo has vivido eso o cómo lo vives, ¿no? Con todas las cosas que tienes que hacer de buscar financiación, pelearte con todo el mundo. No sé si te habrás peleado ya con los bancos inútilmente, con todos los fondos de inversión e inversores y la responsabilidad que eso conlleva también. ¿Se vive eso con ilusión o con más estrés que otra cosa? A ver, es algo apasionante, pero es estresante y es difícil, obviamente.
Y además no estamos muy entrenados, o sea, no estamos muy entrenados por muchos motivos. O sea, Ni diseñados, porque la universidad te diseña para todo lo contrario, para estar como una rata de laboratorio, no para salir a la calle a buscar dinero. Exacto, y de hecho, incluso iríamos allá. En la universidad, ya no hablando del doctorado, te diseñan para cumplir una función dentro de una empresa. O sea, es como si fuésemos eslabones dentro de una cadena. Pero rara vez, o por lo menos a mí, y no me quejo de la Politécnica de Valencia, porque creo que es una de las universidades, yo personalmente, las veces que he estado en Estados Unidos, o he estado en otros países o en Alemania, creo que mi formación técnica por lo menos estaba al nivel de las otras, voy a dejarlo ahí, y a veces incluso más. Pero es verdad que la parte de emprendedurismo, de cuáles son las barreras para conseguir que tu idea llegue a algo más, pese a que se ha hecho un esfuerzo, hay pocos referentes. Y lo voy a plantear ahí, porque creo que el problema es que hay pocos referentes, pocas personas a las que poder acercarte y preguntarles tú cómo lo hiciste, dónde te chocaste, etcétera, etcétera. Y luego ya en el mundo de la investigación, pues más, porque somos de los países donde creamos doctores creyendo que sirven para quedarse en el mundo de la academia y nada más lejos de la realidad. Yo esto en Alemania lo aprendí pronto, que la gente estudiaba la tesis porque cuando tú estudias la tesis doctoral, tú te das cuenta de que tus competidores están en cualquier sitio del mundo, desde Singapur hasta San Diego. Y eso es algo que lo notas porque tú tienes que hacer, o sea, la tesis es un sitio donde tú tienes que investigar al nivel máximo. O sea, serás bueno o no serás bueno, pero tus competidores son todo el mundo. Entonces, claro, y además es muy frustrante. Pero cuando tú terminas la tesis, tú estás en un nivel de entender el problema y entender quién es la competencia mucho más alta. Entonces, claro, pero eso tiene que ir más allá del artículo científico o incluso de la patente. Y eso es algo difícil. Y nosotros, tengo que decirlo abiertamente, yo no estaba preparado para esto. Nosotros tuvimos la suerte de que en el año 2017, a través de hay una red del Instituto de Salud Carlos III que se llama ITEMAS, que buscaba que tecnologías y desarrollos que se hacen dentro del sistema sanitario puedan dar ese salto, y esta red me puso en contacto con un programa de la Caixa, que es la Caixa Impulse, que es un programa que la Fundación La Caixa tiene todos los años, en el cual elige entre unos 20 proyectos del área sanitaria y a los investigadores proceos, vamos a llamarlo, a los que estábamos en ese limbo, nos daba 100.000 euros, pero nos obliga a seguir un proceso formativo muy similar a un MBA, pero muy pensado para científicos. O sea, te enseñan de patentes, te enseñan de gestión empresarial, pero también te enseñan de todo el proceso regulatorio, del proceso de producción. Todas estas cosas que hemos estado hablando durante la conversación, durante 6 meses, nos machacaban con todo ello, poniéndonos muchos ejemplos de empresas que lo habían hecho, de investigadoras e investigadores que habían dado ese salto, y poniéndote en contacto con todo un ecosistema de agentes que te van a hacer falta, desde gestores, abogados, expertos en patentes, expertos en regulatoria, expertos en market access, expertos en producción. Todo ese ecosistema que, no lo voy a negar, en España está muy desarrollado, sobre todo en Barcelona y en el área de Cataluña. Y entonces nosotros, que éramos de un hospital de Madrid, pues yo me estuve yendo 6 meses a Barcelona formándome. Allí empecé a trabajar con una compañía que es Genesis Biomed, que es una pequeña startup catalana que se encarga de, como bien dice el nombre, ayudar en la génesis de proyectos empresariales del área de salud, y que para nosotros ha sido fundamental porque es la que nos ha formado. A mí personalmente me ha estado acompañando en las reuniones con inversores, me ha estado poniendo en contacto con todos los Venture Capitals, pero también con los agentes de patentes, con todos aquellos actores en los que he tenido que empezar a dialogar en estos 2 años. Y los que me quedan, porque todavía vas aprendiendo y vas creando ese ecosistema. Yo creo que afortunadamente nuestro país es un país donde esto está creciendo y muy deprisa. Yo recuerdo, por ejemplo, de mi promoción del Caixa Impulse, que éramos 20, creo que somos más de 10 startups constituidas. Alguna otra en Capital Cell recientemente ha levantado hasta 1.600.000, como es Aortix, Able. Son varias que nos han enseñado a que esa formación de científicos para que luego monten estas empresas es probablemente una de las cosas que deberíamos tener como objetivo. Y yo creo que poco a poco va a ir más deprisa. Es difícil, claro, cuando tú vienes de un sector... Es competitiva la investigación, no lo niego, y encima es estresante porque normalmente tienes dinero para 1 o 2 años y luego se te acaba, pero es mucho más estresante tener que pagar 6, 7 nóminas a final de mes
y saber que hay que conseguir el dinero para pagarlas. Que se acaba también. Que se acaba. Entonces, te tiene que gustar y tienes que estar preparado para la frustración y para la resiliencia y para ir encontrando el camino. Pero creo que también es muy gratificante, ¿eh? Yo no lo voy a negar, que ver cómo tu investigación, tus ideas no se quedan en unos pocos pacientes en tu hospital, sino que de verdad están más cerca de llegar a todos los pacientes o a todos los hospitales y a mejorar la sociedad, es muy gratificante. Y además hacerlo con un equipo de gente espectacular, porque eso también hay que decir que hay que tener mucha suerte y es una de las cosas que más nos ha costado. Ir construyendo un equipo de gente que sepa de esto, que quiera aprender y que quiera ir luchando, pues es muy, muy emocionante. Y es difícil, y es verdad que ahora ya hemos superado un par de valles de la muerte, porque mucha de la tecnología que se hace queda en el laboratorio y nunca da ese salto, pero también hay muchas startups que arrancan y se quedan sin gasolina antes de poder llegar a mercado. Yo creo que ahora nosotros tenemos asegurada llegar a mercado. Luego vendrán más valles de la muerte, ¿eh? Hay que ver, una vez estás en mercado tienes que de verdad estar comercializando, y cuando ya estés de verdad comercializando tienes que conseguir llegar a tener un volumen lo suficientemente grande. O sea, nos quedan muchos retos por delante, pero bueno, es un trabajo entretenido, full time, por supuesto, o sea, full. Uno no sabe las horas que trabaja, pero también es verdad que lo haces. Cuando trabajas con alegría, al final es tu hobby también y no te puedes quejar. Yo lo que echo de menos en España, ¿no? Viendo pues, lo que pasa, por ejemplo, en países como Estados Unidos, y no hay tampoco una cultura de invertir el capital en las empresas y menos startups, ¿no? Aunque ahora se esté mejorando y bueno, está esto de lanzadera y hay diversas iniciativas, pero al final el capital no fluye como en Estados Unidos, ¿no? Tú vas a buscar 100 millones de euros, te tacharán de loco. Tienes que ir paso a paso y ya lo que habéis conseguido ya es difícil, ¿no? Cuando probablemente en un país como Estados Unidos, por $1 millón hay veces que no es que te lo regalen, pero se ve de las cantidades se ven de otra manera. Sí, totalmente. A ver, aquí hay varias cosas que juegan encima de la mesa, porque tampoco regalan el dinero en ningún sitio, que decir, los proyectos tienen que ser buenos. Nosotros hemos estado trabajando, no con fondos americanos, pero sí con algunos fondos ingleses, y hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es cuáles son los costes de hacer las cosas en los distintos sitios, que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los órdenes de magnitud de gasto en Estados Unidos son mucho más altos que en España, entre otras cosas porque nuestros salarios son bastante más bajos de lo que tendría un salario equivalente allí. Pero también el coste de fabricación, todo es bastante más rentable aquí. Pero a la par es como más difícil encontrar ejemplos en los cuales los inversores ya hayan recuperado una inversión de forma muy eficiente. Y eso es algo que en Estados Unidos hay más experiencia. Y en España, cuando uno se da cuenta ahora, cuando uno estudia los venture capitals, por ejemplo, en salud, más grandes, son Asavis, que es Isios, la Caixa ha tenido uno fuerte. Estos fondos están empezando a tener retornos ahora. Y estos son fondos que ya han conseguido captar fondo extranjero. Y ahora es cuando está bajando un poco, y yo creo que esta pandemia también ha ayudado a que la gente se dé cuenta que no necesariamente la mejor forma de invertir recursos y ahorros es en viviendas o en hostelería, sino que este tipo de cosas pueden devolver réditos. Entonces yo creo que poco a poco esto va a crecer y probablemente crezca bastante deprisa. Y a medida que haya más éxitos claros, o sea, a medida que en España ya ha pasado con Cornea, ha pasado con Meldumix, son empresas que ya han tenido inversiones de 20, 30 millones de euros, va a ser más fácil que haya rondas de capital más grandes. Pero en cualquier caso es verdad que, entre comillas, para una ronda de 2 millones de euros, igual yo he tenido que hacer 100 reuniones. Pues pongo un número en redondo, pero más o menos, y probablemente en Estados Unidos para un proyecto similar, para rondas más altas, lo puedas conseguir con menos reuniones. ¿Eso qué implica? Implica que puedes dedicarle más tiempo a tu proyecto y menos a estar levantando capital. Entonces es una de las cosas que también hay que ir dándonos cuenta que probablemente habrá que ir barajando. Pero también cada vez el mundo es más grande y cada vez más fondos internacionales se van fijando en nuestro país, van viendo que hay empresas en nuestro país que lo van haciendo bien, entonces van a empezar a desembarcar aquí más fondos. Y yo creo que eso también va a animar a gente de sectores más clásicos a atreverse a coinvertir en sectores de más riesgo. Yo creo que al final esto es todo un ecosistema que se va poniendo en marcha
poco a poco, y no le puedes pedir, es que es lógico, tú no le puedes pedir a inversores que estaban acostumbrados a invertir en empresas de producción a coste, como pueden pasar, como pasa en Lanzadera, como pasa en empresas como Mercadona o en empresas de este tipo, que de repente cambien su estrategia de inversión y apuesten por modelos con un nivel de riesgo muchísimo más alto. Es decir, yo creo que eso es algo que poco a poco va a ir pasando, pero tampoco podemos pretender que eso sea cosa de meses. Que cambie la gente de invertir en la rachola, ¿no? directamente, Claro. o comprar apartamentos en la playa, a invertir en empresas y startups. Eso va a ser complicado, ese paso. Yo creo que si por ejemplo, Capital Cell, que es la plataforma que nosotros hemos utilizado para la parte de los accionistas, es una plataforma que el año pasado levantó más de 20 millones de euros, que es si no recuerdo más, es muchísimo más de lo que había levantado el año anterior, y probablemente este año levante mucho más de lo que levantó el año pasado, lo cual está implicando que cada vez más gente se da cuenta que tener ahorros en el banco está bien, pero que si el banco no te va a ofrecer ninguna rentabilidad, está la bolsa, pero la bolsa, tu participación es relativamente, es decir, entre comillas, a esas empresas poco les importa lo que tú hagas. Tú puedes invertir o no invertir, pero otro lo hará. Y en cambio, en este sector intermedio, en estas startups, obviamente el riesgo es mucho mayor, pero por otra parte puedes tener también más beneficio y también una participación mucho más cercana, tomar las decisiones sobre en qué inviertes. Entonces yo creo que es algo que cada vez va a ser más atractivo, y además toda la gente que tiene altos recursos, altos niveles adquisitivos, también son sectores en los cuales cada vez hay más especialistas, y cada vez a esos especialistas les va a ser más fácil tener fondos más grandes. Hablando, por ejemplo, de Clave, que es nuestro Venture Capital. Clave empezó con un fondo de 2 millones de euros, con tickets de 150 a 200.000 euros a principios de siglo, y ahora está con un fondo de 20 millones de euros, con tickets de medio millón, 1 millón de euros. Lo más probable es que los siguientes fondos que sean capaces de levantar ya sean de 40 millones de euros y los tickets vayan aumentando. Entonces, esto, lógicamente, tienes que conseguir que también los Venture Capitals, los analistas de los Venture Capitals, se formen, se especialicen, se equivoquen, acierten, y poco a poco vayan ganando confianza para ir aumentando el tamaño de los tickets y el tamaño de la inversión. Bien, nos pregunta Cash Portfolio, ¿a quién consideras tu rival directo en cuanto a, bueno, pues a los diagnósticos, o directamente al dispositivo se refiere? Nosotros, es verdad que tenemos una ventaja competitiva que veremos por cuántos años nos aguanta, que es el hecho de que a día de hoy somos la única compañía enfocada no solo a cirugía, sino a consulta. Ninguno de los otros empresas que nosotros conozcamos, ni el mercado ni las startups, están enfocadas en consulta. Pero esto va a durar poco. Quiero decir, estoy seguro que dentro de muy poco va a haber empresas que se enfoquen en este mercado, entre otras cosas porque es un mercado enorme y porque es un mercado donde hay mucho margen de beneficio. Entonces, ahí nosotros tenemos analizadas a muchas startups, por lo menos a las que conocemos, tanto sobre todo en Estados Unidos, pero también en Israel y en algunos otros países europeos, y hay dos que nos gusta su tecnología, no lo vamos a negar, y que podrían llegar a ser un momento competidores. Una es EP Solutions, que es una empresa suiza que tiene una tecnología parecida a la nuestra, pero que necesita que el paciente vaya a TAC, entonces, lo cual tiene sus complicaciones y no puedes hacerlo con todos los pacientes, pero en algún momento puede que desarrollen algo parecido a lo que nosotros hacemos, aunque lo tenemos cubierto por patente, entonces puedan hacerlo sin los tags. Y otras empresas que están tratando de llegar al sistema, hay una estadounidense que se llama Vivo, que está tratando de hacer algo similar con unos sistemas con menos electrodos y más modelado matemático, o sea, tratando de ajustar modelos matemáticos de cada uno de los pacientes. Es una idea que nos gusta mucho, y de hecho dentro del grupo de investigación se está trabajando en poder llegar a tener ese tipo de tecnología también nosotros, y es que estamos seguros que este tipo de mapeos van a ser una constante. Claro, y si uno se da cuenta que cada año hay cerca de, es que a veces suena, pero cerca de 25 millones de visitas al cardiólogo en los principales países de Occidente, hay mercado para varias empresas que van a estar trabajando en esto, y pese a que vamos un poquito adelantados, vamos a tener que trabajar muy duro para que de verdad ser un referente en el mercado. Tenía que haber estudiado para cardiólogo. Si llego a saber eso, creo que de profesión. Ahí hay mercado, desde luego.
A ver, la verdad es que los pobres trabajan mucho, ¿eh? O sea, así que yo trabajo mucho a su lado y que no me oigan, pero no sé si les cambio, ¿eh? Porque los pobres es un trabajo, ese sí que es un trabajo muy duro, es un trabajo en el que ven muchísimos pacientes al día, en el que tienen que tomar decisiones muy difíciles y a veces sin suficientes datos como para estar seguros que aciertan y cuya responsabilidad es enorme. Y desafortunadamente en nuestro país, pero en muchos otros, les tratamos muy mal. Tanto económica como laboralmente. Sí, hace tiempo leía también a algún doctor que decía, "No, es que en Estados Unidos la sanidad pública no es tan eficiente como en España". Digo, claro que no. Digo, si es que aquí un médico cobra 3 o 4 veces menos, ¿cómo, O 10 cómo no va a ser más eficiente? o 10 veces menos. O sea, esto me pasa muchas veces cuando a un fondo de inversión americano o a un equipo, a nuestros compañeros o a Sanjeev, le pones un Excel en el que le enseñas lo que te cuesta un médico español o lo que te cuesta un ingeniero español, directamente perdemos toda credibilidad. O sea, es que es tranquilamente un orden de magnitud menos, son 10 veces menos de lo que cuesta al otro lado del charco. Eso es algo, yo creo que es algo que va a cambiar relativamente rápido. Desafortunadamente, si el sistema público no es capaz de ser competitivo, lo que estaremos haciendo será perdiendo el capital humano, porque lo que no podemos es pedirles que sean héroes y encima paleados. Entonces veremos eso, cómo evoluciona. Sí, esto en este sentido, en la pandemia se han visto muchas cosas y se han derribado muchos tabús. Bueno, por hablar un poco, hay un concepto que no sé si conoces, en el mundo inversor está muy, muy extendido, que es el moat. El moat es la magia o el foso defensivo que tiene una empresa, la ventaja competitiva principal, ¿no? Has comentado un poco, pero me gustaría que profundizaras un poquito más exactamente en esa ventaja competitiva de Corify y ya para terminar un poco, pues dónde la ves en 5 años, ¿no? Había puesto en 10, pero yo creo que en 10 años no sé si es mucho ya, igual ya forma parte de una multinacional, pero ¿cómo es el futuro de la empresa, ¿no? El desarrollo del dispositivo, bueno, su disponibilidad en los mercados que has hablado, la aprobación regulatoria, que imagino que será un paso complicado, pero que el día que se consiga, seguro que sí, pues será un gran avance. Y a partir de ahí, ¿dónde lo ves? A lo mejor comercializándolo, no sé si con mucha competencia, con poca, y ya en el mercado realizando su labor, y ese digamos que sería el punto final, mejorando todos los diagnósticos, o ves algo más allá. A ver, aquí hay varias cosas que planteabas. O sea, la cardiología a día de hoy sigue operando, desafortunadamente, de forma muy similar a como operaba hace 20 años. Si uno mira lo que te comentaba antes de las guías de práctica clínica, el cómo decidimos a qué paciente tratamos de una forma u otra sigue siendo el mismo que era en los años 90. Pero afortunadamente llevamos muchos años de investigación y sabemos mucho más sobre qué está pasando dentro de los corazones. La gran ventaja competitiva que tiene Corify es que es el primer sistema patentado, desarrollado y validado para poder irnos a cada una de las consultas y tomar una decisión bien de qué es lo que está pasando dentro de ese corazón. Eso es algo que no lo puede hacer en los corazones ninguno de los sistemas que están en el mercado. Eso nos planta en una situación en la cual, en 5 años desde ahora, deberíamos estar siendo capaces de llegar a un mínimo de 100.000 pacientes al año, que son muchos pacientes, pero es un porcentaje todavía muy pequeño del total de pacientes que van a consulta. Pero actualmente se están haciendo más de 100.000 intervenciones al año, entonces no tiene sentido hacer una intervención en la cual al paciente no le hayas visto el corazón antes de que entre quirófano. Esto es algo que prácticamente ya está aquí y nosotros ya tenemos la tecnología lista, va a estar en mercado. Lógicamente, a medida que nosotros vayamos ganando mercado, van a empezar las grandes casas a reutilizar tecnología que ya tienen dentro de casa para ir a este sector o buscar otras startups que puedan acercarse a este sector. Para entonces nosotros llevaremos unos cuantos años de ventaja. Pero también te tengo que decir, es tan grande este sector que es difícil, o sea, es impensable que no vayan a entrar otros actores. Nuestro modelo de negocio está planteado en que tengamos un volumen de mercado del 20% del total, que es bastante, es un mercado muy grande, me refiero, pero quiero decir que asumiendo que habrá un 80% que estará distribuido entre el resto de actores. Esto
con respecto a lo que es el dispositivo Acoris y lo que va a entrar ahora en el mercado. Pero esto es, como comentaba, es un mercado muy grande donde hay muchísima inversión y, lógicamente, en 10 años, o sea, te preguntaba los 5, en 5 estaremos en 100.000 con nuestro dispositivo, pero en 5 o 10 años va a haber mucha innovación tecnológica dentro de la cardiología. Va a haber mucho avance tanto en el sistema de registros, en los sistemas de análisis, como toda la parte de Big Data, la parte de la gestión de grandes datos, la parte de la simulación matemática, lo que ahora viene llamado el Cardiac Digital Twin, el gemelo digital de cada uno de los pacientes, es algo que vamos a empezar a oír hablar mucho durante los próximos 3-4 años, todavía en fase de investigación, pero que es algo que va a estar muy presente para finales de esta década. Y nosotros estamos diseñando Acoris para que sea una de las herramientas de suministro de información a este gemelo digital que vamos a tener todos para final de esta década, de forma que cada uno de los pacientes, ya no solo los pacientes que tengan arritmias, que son esos 30 millones de pacientes, sino cada uno de los pacientes sujetos sanos, que vayamos al cardiólogo a hacernos la revisión de los 40, de los 45, de los 50, nos hagamos un gemelo digital y ese gemelo digital sea el que nos vaya diciendo qué probabilidad tenemos de sufrir un problema, una arritmia dentro de 20 años y si debemos empezar a tener cuidado con ello. Y para esos sujetos sanos es para los que estamos preparando la tecnología, porque ahí estamos hablando, imagina el volumen de negocio que estamos hablando, ya no son esos 30 millones de pacientes con arritmias, sino estamos hablando de los 300 millones en Europa, 300 millones en Estados Unidos, todos los pacientes a los que nuestra tecnología llegará y que creemos que es algo fundamental. O sea, al igual que hoy nos hacemos a partir de cierta edad hay que hacerse ciertos test para la prevención del cáncer, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte y no tiene sentido que no las tengamos lo más analizadas posibles. Y no solo las carótidas o la fontanería, sino la actividad eléctrica, que es la principal causa de malaltías. Así es como lo vemos y, por tanto, estamos convencidos de que no va a ser fácil. Hay mucha competencia, pero creemos que somos una empresa competitiva, que procedemos de grupos de investigación que van a seguir creciendo, que son muy potentes y que Europa en esto tiene que ponerse las pilas, porque somos un continente que, si nos sumamos todos, tenemos un PIB más alto del que nos creeríamos. O sea, podemos competir de tú a tú con China o Estados Unidos, pero que nos cuesta mucho darnos cuenta de que no tenemos que ir a remolque, sino que tenemos que ser el tractor de este tipo de avances. Y yo creo que estamos en situación para serlo, y si como país y sobre todo como continente nos proponemos ser un referente tecnológico, deberíamos ser en la segunda mitad de este siglo la principal potencia económica del mundo. Decía mi abuela que más vale prevenir que curar. Yo soy muy escéptico con el tema de que España y Europa en concreto sea pues el que lleve el motor de la tecnología, pero eso no quita para que desde una empresa en particular pues sí que se puedan hacer cosas, se puedan hacer avances, ¿no? Y se pueda estar ahí al frente. Y al final, si Europa te da las herramientas y la burocracia no te lo impide, pues tú puedes estar ahí delante peleando. Si no es así, pues tendrás que ir a Estados Unidos, a China o allá donde te pongan las facilidades para poder seguir adelante. Eso no tiene misterio. Es decir, una de las cosas que el capital y las ideas no conocen de naciones. Y es que no tiene ningún sentido. Es decir, a día de hoy nuestra mayor inversión como sociedad debería ser en la formación, porque si algo va a dar de comer en el futuro es gente bien formada. Entonces, y si no somos capaces de tener un ecosistema social que apoye a que esa gente bien formada y estas ideas buenas se queden, pues se irán. Nos iremos, se irán o ya veremos. Pero yo no soy tan pesimista. Yo creo que Europa tiene una infraestructura y unas capacidades impresionantes. Es verdad que tenemos mucha burocracia y mucha... vamos a llamarla miopía, nos gusta mirar mucho al corto plazo y no mucho al largo, pero creo que es algo que se puede cambiar relativamente rápido si nos lo proponemos, y claramente no hay ninguna región del mundo que tenga una capacidad de competir en aspectos sociales, en herramientas como la prevención. Creo que Europa es probablemente quien va a poder marcar la nota y la dirección a la que ir. Entonces, no va a ser fácil, pero creo que no es imposible.
Bueno, por eso estamos ahí invirtiendo en Corify. Una última cuestión que tengo, y simplemente es una duda fiscal, ¿no? Porque los que hemos invertido, no sé si tenemos la posibilidad de deducirnos algo en la declaración de la renta. Me parece que Capital Cell decía que en este caso no, al invertir a través de una plataforma no está esa posibilidad. Sí, no existe. Tengo que deciros que, bueno, no existe la posibilidad de las deducciones fiscales. También tengo que deciros que ni siquiera existió en el momento que nosotros constituimos la compañía en 2019, porque si bien la aparente deducción fiscal es interesante, luego no lo es tanto desde el punto de vista de rentabilidad dentro de las inversiones en startups. De forma que en este caso vosotros habéis invertido en Corify Care Investment, que es la socia de Corify que tiene todas las acciones de las personas que entran a través de Capital Cell, y por tanto no entra dentro de la inversión dentro de la startup de Corify. O sea, no cumple los requisitos que se marcan, que por otra parte son bastante complejos, y ya os digo que ni siquiera los fundadores pudimos acogernos a los mismos. Esto es como el ingreso mínimo vital, ¿no? Que al final no se lo dan a nadie. Lo publican a bombo y platillo, pero la realidad es que no se la dan a nadie. Pues es algo parecido. Yo creo que la inversión en startups de los 2 primeros años está mucho más, o sea, la desgravación fiscal está mucho más planteada desde el punto de vista de montarte un bar que de organizar una startup. Una última curiosidad, no sé si sabes que yo estuve con el vicepresidente Johnson & Johnson, no sé si sabes que es valenciano. Sí conozco, bueno, a ver, no le conozco a él personalmente, pero sí sé que ahí está bien localizado. ¿Y qué tal fue? Él estudió en ESADE, bueno, hizo unas jornadas en Valencia, creo que fue el año antes de la pandemia, hace ya 2 años. Y la verdad me parece, para llegar a ese puesto tienes que ser un tío brillante, ¿no? Probablemente si fuera americano en lugar de valenciano estaría de CEO, pero claro, lógicamente en Estados Unidos no creo que pongan uno de la terreta al frente de la empresa más grande. No te creas, tenemos, o sea, hay gente muy bien localizada, colocada. Los americanos, por lo menos yo el tiempo que he estado allí trabajando, ellos o sea, al conocimiento y la valía no le ponen nacionalidad. Yo creo que una de las preguntas que me hicieron nada más llegué a Estados Unidos. Bueno, a Governator no le dejaron presentarse a presidente de los Estados Unidos. A ver, una cosa es la presidencia de los Estados Unidos y lo que tiene que ver con la política, pero otra es los dineros. Los dineros, si algo, y esta es una pregunta que me planteabas antes, si algo he aprendido cuando cambias del mundo académico al mundo empresarial, es que en el mundo académico los egos son lo más importante. Pero en el mundo empresarial la verdad va por delante. ¿Tu producto es bueno o no es bueno? Me da igual lo simpático que seas, lo bueno que seas, si vas a generar recursos o no los vas a generar. Entonces, además, cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, una de las cosas que más pronto me preguntaron es ¿en qué momento de tu vida descubriste que querías venir a América? Y yo le dije, no lo he descubierto, he venido un ratito, no se emocioné. O sea, pero yo creo que allí donde su objetivo es la atracción del talento, porque son conscientes que el talento es lo que les va a mover como país, el que hayas nacido en un sitio u otro les va a dar un poco más igual. Aquí, en sitios y en áreas como la política, donde la atracción del talento no necesariamente es el objetivo, este tipo de problemas de dónde ha nacido usted pueden ser más relevantes. Pero yo creo que deberíamos darnos cuenta de que dónde haya nacido uno es una cosa aleatoria y a dónde a uno le dan las oportunidades. Y yo personalmente no me puedo quejar porque yo soy científicamente un hijo del plan E, sí, está muy pero que también ha tenido posibilidad. O sea, yo hice la tesis gracias a unas ayudas de investigación que existían en la Politécnica de Valencia en unos años en los que se invirtió mucho en I+D, que probablemente si no hubiese sido así no hubiese podido investigar en eso. Pero también es verdad que he tenido mucha ayuda del Instituto de Salud Carlos III en estos años, desde el año 12 hasta el año... Yo he tenido la Juan de la Firma, todas estas competitivas tan complicadas que hay en España, la verdad que he tenido la suerte de poder tenerlas y creo que en España, si nos diésemos cuenta de la capacidad que tenemos, lo que nos cuesta, la inversión en I+D es algo tremendamente rentable, que nos va a rentar mucho en el futuro y creo que tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Pero bueno, nos va a costar y eso es algo que desafortunadamente ni siquiera dándonos cuenta que depender excesivamente de un sector, por muy importante que sea y por muy productivo, que no se me entienda mal, es peligroso, que debemos diversificar al máximo posible. Creo que es una de las cosas que deberíamos sacar de toda esta situación.
No sé si te refieres al turismo, ¿no? Pero aquí tenemos aparte de un problema serio con la retención del talento y no es un tema de salarios, porque la gente está dispuesta a cobrar mucho menos por vivir en España, sino de oportunidades, que no se dan oportunidades. Claro, la construcción la demonizamos y nos la cargamos, ¿no? La automoción también está en una situación mala y el turismo, que no tiene por qué ser necesariamente malo, también está en una situación pésima. Entonces, al final, está claro que hay que invertir, pero oiga, pongan los recursos y si ves al final que se destinan los recursos y los impuestos en España, pues es todo gasto y apenas hay inversión. Y si has visto lo que hablaban de lo que se ha invertido para la vacuna del coronavirus, es absolutamente vergonzoso, y ver los investigadores que están ahí con más de 70 años porque no pueden poner a nadie para reemplazarlo, quedan lejos de lo que nos gustaría, ¿no? Efectivamente enfada bastante. Claro. Eh, Y luego ves ahí políticos que viven del cuento o que se compran chaletazos, ¿no? de 600.000 euros, mientras los investigadores están con becas de 600. Hombre, ese no parece el camino. Yo no quiero entrar a valorar a la toma de decisiones política, porque siempre es muy complicada y al final es decir, lo que tenemos que darnos cuenta es que efectivamente, como tú bien decías, si no nos aseguramos una inversión pública que haga de tractor de la inversión privada, porque hay que tener claro que sin una inversión privada tampoco nos sirve para nada la inversión pública, o sea, se nos va a quedar en nada. Si no somos capaces de generar un ecosistema en el cual eso funcione, es muy difícil. Y la retención y atracción de talento, yo creo que lo más importante es la atracción de talento, no porque hayan nacido aquí son mejores, busquemos a los mejores, hayan nacido donde hayan nacido. Creo que pasa por una dinámica que nos cuesta mucho entender, que es la dinámica de darle oportunidades a la gente a probar, a equivocarse, a aprender. Aquí estamos muy acostumbrados a que tú tienes que saber hacerlo todo y entre comillas, hay una jerarquización de todo. Entonces, dentro del mundo de la ciencia, por ejemplo, por supuesto la mala financiación es un problema, pero el principal problema es que no hay oportunidades para la gente joven de mostrar su valía. Efectivamente, yo creo que el profesor Juanes, por ejemplo, que planteabas de la vacuna, es una persona, no lo conozco personalmente, pero parece impresionante, pero no tiene sentido, efectivamente, que sean personas eméritas, jubiladas, las que dirijan los laboratorios. Tenemos un problema si no hay personas jóvenes que hayan podido desarrollar sus propias ideas, su propia investigación, y eso no es en vez de, es además de. Es decir, creo que tenemos que tener oportunidades para que la gente joven, la que venga, la que está aquí, la que desarrolle sus grupos, desarrolle sus ideas, y eso fomentará que se desarrollen sus empresas, etcétera, etcétera. Pero si lo que hacemos es poner un tapón y preocuparnos solo o de financiar a unos poquitos o de, entre comillas, nos pasa lo mismo con las empresas. Si toda la inversión pública que hacemos la hacemos a través de grandes empresas, a través de telefónicas, a través de... No estamos generando un ecosistema para que haya innovación, estamos generando un ecosistema para que haya perpetuación. Y la perpetuación suele ser declive. Es decir, porque cuando analizas, por ejemplo, cuando lo planteas, vosotros que analizáis muy bien empresas como Apple, empresas como Johnson & Johnson, empresas... ¿Qué hacen estas empresas? Todo el tiempo están montando investigación muy arriesgada. Amazon, por ejemplo. Amazon es una de las empresas que si uno se lee a Jeff Bezos, lo que tiene es una lista de fracasos enorme. Pero es que solo fracasando muchas veces puedes acertar a veces. Entonces yo creo que es algo que es una cultura que en Europa, porque no me voy a meter con España, en Europa nos cuesta asumir el hecho de que hay que arriesgar. No digo a lo loco, pero hay que arriesgar y probablemente diversificando y eso es algo que tenemos que aprovechar la oportunidad que esta pandemia nos ha puesto encima de la mesa. Por supuesto hay que apostar por el turismo, por supuesto hay que apostar por la automoción, pero por turismo innovador, por automoción innovadora, por construcción innovadora, por conseguir que seamos un referente en todas esas áreas en las que ya somos buenos y que eso encima va a atraer a gente que va a hacer que seamos buenos en áreas en las que todavía no lo somos. Porque si uno se para a pensarlo, y es lo que decías antes, tenemos una suerte tremenda de vivir en una región del mundo en la cual, por seguridad y por economía y por clima, mucha gente acepta ganar menos dinero a cambio de poder estar aquí. Entonces, que no aprovechemos eso
para potenciar tener el mayor de los talentos es, entre comillas, es un desastre social. Y, por supuesto, los políticos tienen mucho papel en ello, pero no son los únicos, ¿eh? Yo creo que la sociedad en general, desde el primero hasta el último, deberíamos plantearnos cada día si estamos haciendo todo lo posible porque nuestra sociedad sea lo más innovadora y le estemos dejando lo mejor posible a nuestros hijos y nietos. Completamente de acuerdo. Ya haremos un podcast más adelante para hablar sobre la sociedad española y el futuro. De momento, bueno, pues te agradezco tu tiempo, que hayas estado aquí explicándolo. Vamos a seguir muy de cerca el proyecto. La verdad es que es muy interesante. A mí me hace especial ilusión, ¿no?, el seguir una startup desde dentro, y creo que la única manera de seguirla pues con cierta constancia, me pasa igual con las empresas, ¿no? Para invertir, si inviertes en Amazon es cuando mejor conoces su historia. Lógicamente. Entonces, te vamos a seguir, estamos pendientes de todas las noticias. Seguro que va a ir bien, tanto si triunfamos como si fracasamos vamos a aprender mucho. Y bueno, pues muchas gracias a Andreu y por tu tiempo, y a todos los amigos de Quality and Alpha, espero que les haya gustado. Y si te parece bien, pues más adelante, conforme vayamos avanzando, pues podemos hacer otra charla y ir aprendiendo un poquito más de este sistema o de este mundo de las startups que está tan apasionante. Y no sé, yo tengo la corazonada de que va a ir bien, ¿no? No sé por qué. Nosotros vamos a trabajar muy duro. Esto de las startups, una de las cosas que uno aprende es que tú tienes tus planes y tus planes, tienes clara tu hoja de ruta y a dónde quieres llegar. A veces cambian, a veces no, pero trabajando duro se puede llegar. Y creo que tenemos un problema muy grande. Tenemos una tecnología muy buena. Eso no implica que no vaya a haber muchas dificultades, pero las vamos a luchar y vamos a conseguir que de verdad sea un éxito. Y como bien dices, vamos a aprender mucho con el camino. Vamos a equivocarnos a veces, seguro, porque si no nos equivocamos es porque no hemos arriesgado bastante. Pero estoy convencido de que vamos a acertar muchas veces y que vamos a conseguir que esto sea un éxito. Y bueno, espero muy pronto poder estar aquí dando buenas noticias, más buenas noticias. Y al final espero que, igual que Corify, vaya habiendo cada vez más startups que vayan triunfando y que vayan captando financiación y que vayan demostrando que se pueden ir dando esos pasos y que, ¿por qué no? La Amazon de dentro de unos años puede tener sello europeo, sello español. Si uno se para a pensarlo, y lo comentabas, Amazon nace en el 94 y hasta el 2001 estuvo perdiendo dinero. O sea, hay que tener en cuenta que son varios años de inversión a fondo perdido. Creo que el total de inversión a fondo perdido, o sea, inversión antes de empezar a tener que recuperar, fueron casi 3.000 millones de pérdidas. Si uno aguanta, tiene ese esfuerzo, pues luego puede llegar a tener recuperaciones. Es verdad que es un caso que analizas de éxito, pero creo que hay que tener en cuenta que los grandes beneficios y los grandes éxitos suelen estar acompañados de mucho esfuerzo, aunque a veces se nos olvida valorarlo. Y en este caso, pues vamos a intentar hacerlo. Muchas gracias, Andreu, por tu tiempo y a todos los oyentes de Quality and Alpha, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Es curioso cómo las cosas que más llegan al corazón lo hacen sin ni siquiera tocarlo. No hace falta. Nos alcanzan igual. Incluso con más éxito. En Corify hacemos exactamente lo mismo. Llegar al corazón de los pacientes sin tener que realizar ninguna intervención quirúrgica. Gracias a nuestro dispositivo único en el mercado podemos diagnosticar y tratar las arritmias cardíacas a través de la inteligencia artificial. Una tecnología innovadora que permite acceder al corazón de una forma no invasiva, llegando a zonas que los tratamientos actuales no pueden ver. Y sobre todo, sin poner en peligro la vida de los pacientes. Accesible para todos y más sencillo que el uso de catéteres. Ya hemos superado con éxito varios ensayos clínicos en centros tan prestigiosos como el Hospital Gregorio Marañón y el Centro Médico de Stanford. Ahora estamos preparados para avanzar en la solución a un problema como las arritmias cardíacas que afectarán a 1 de cada 3 adultos. Te invitamos a formar parte de Corify Care y juntos llevar nuestro sistema de mapeo cardíaco a todo el mundo. Corify Care. Tecnología que llega al corazón sin tocarlo.